Este es Jesucristo, un judío oriundo de la provincia romana de Judea, que trajo uno de los mensajes más influyentes de la cultura occidental a principios del siglo I. Un momento, pero si fue un semita oriundo de la región de Levante, ¿por qué es representado como un hombre de tez blanca y ojos celestes? Así está mejor. Sea cual sea su origen, y a pesar que su existencia es santificada por algunos y negada por otros, lo cierto es que el legado que dejó a la humanidad se siente en cada rincón de nuestro planeta, al haber moldeado la idiosincrasia del mundo occidental para luego expandirse por los 5 continentes hasta constituirse en la religión más profesada del mundo. Y lo que muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que en el nombre de una filosofía de paz y amor al prójimo se haya derramado tanta sangre en infinidad de guerras? Para entender esto, hay que conocer la diferencia entre cristianismo y cristiandad, dos términos que con el tiempo se han separado tanto que en la actualidad pueden incluso considerarse antónimos. ¿Te interesa conocer esta diferencia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, regresemos al personaje base para entender estos dos términos, Jesucristo. Es necesario entender su biografía, para lo que nos basaremos más en las fuentes principalmente de los historiadores Flavio Josefo y Tácito que en los mismos evangelios. Esto porque muchos historiadores de la antigüedad dudan de la veracidad de algunos hechos descritos en ellos, principalmente de los acontecimientos sobrenaturales. Además, que es sabido que fueron elegidos arbitrariamente durante los diversos concilios siglos después. Y no te vayas a ofender por esto, En fin, situemos el contexto histórico. La era donde se sitúa el nacimiento de Jesús fue aproximadamente el 4 a.C. en Belén, Judea. Esto ocurriría un par de décadas luego de la declaración del Imperio Romano y durante el gobierno del primer emperador, César Augusto. Judea era una de las tantas provincias de Roma en donde el judaísmo era la principal religión y el arameo el idioma oficial. Por tal motivo es que Jesús se cría dentro del judaísmo como religión, siendo su pueblo, el cual se había asentado en la región desde siglos atrás, constantemente invadido por diversos imperios. A pesar de su modesto tamaño, este territorio siempre fue un punto estratégico con fácil acceso tanto al mar Mediterráneo como al río Jordán, además de estar siempre en el centro de grandes potencias a lo largo de la historia. En este contexto, Roma no fue más gentil que el resto de los imperios, al pedirles constantemente tributo. Ante esto, nada podía hacer el debilitado pueblo judío ante un imperio en todo su apogeo. En fin, regresemos a Jesús. Para evitar controversias, nos centraremos en los elementos de su vida entre los que concuerdan la mayoría de historiadores y que están incluidos en los evangelios. Situemos el mapa en la región de Levante, que estaba compuesto por varias provincias. Las actividades de Jesús se limitaron entre Galilea y Judea. Se sabe asimismo que fue un personaje carismático que tuvo varios discípulos gracias a su gran capacidad de orador. Su mensaje lo habría forjado de las enseñanzas del Torá, probablemente durante su estadía en el desierto. Este discurso se basaba en un mensaje de amor al prójimo, así como el cuestionamiento hacia la autoridad romana y hacia los ricos. Y como te imaginarás, esto no agradaba nada en absoluto a las autoridades romanas. Otros eventos mayoritariamente aceptados por los estudiosos son el bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán, personaje mencionado por Flavio Josefo, así como la controversia en el templo convertido en un mercado. El hecho de su crucifixión también es aceptado casi universalmente, y tiene sentido, pues era la manera en la que Roma castigaba a los rebeldes, como aquellos que movían masas con mensajes que cuestionaban el sistema. Incluso el personaje de Poncio Pilatos, el responsable ejecutivo de su crucifixión, está documentado como el prefecto de la provincia de Judea del momento. El tema es que luego de su muerte, su mensaje quedaría entre sus discípulos, los que se encargaron de esparcirlo por todo el imperio. Como sabrás, en un principio fueron perseguidos hasta la oficialización de la religión por el emperador Constantino y su revelación durante la batalla del Puente Milvio. Con esto, los seguidores de la filosofía de Jesucristo tuvieron la libertad de compartirla. El cristianismo comienza su expansión. Muy bien, con todo este preámbulo, ahora pasemos a ver cuál es el significado original del cristianismo.
Y para esto, me gustaría recordar las últimas palabras de Cristo. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Jesús se murió ateo? Es una posible interpretación que le podríamos dar, ¿no? Y recordemos algo, Jesús era judío y el cristianismo apareció luego de su muerte, por lo que su mensaje inicial difería de un mensaje religioso. Y a decir verdad, al permanecer su mensaje como ilegal por 3 siglos, es natural que haya pasado por un proceso de teléfono malogrado que se vive hasta hoy en día. Esto sumado a los concilios que determinaron cómo serían las doctrinas del cristianismo que se practican hasta hoy en día, englobando el mensaje de Jesús con el Antiguo Testamento, bueno, hace que su mensaje inicial se vaya tergiversando, ¿no? Entonces, alguien que sale con una pancarta diciendo que Dios odia a los homosexuales o que es la voluntad de Dios el invadir otro país, ¿podría ser considerado como seguidor del cristianismo? Lo dejo a tu criterio. En mi opinión, esto difiere totalmente del mensaje inicial de Jesucristo, que se basaba en la paz y amor al prójimo. Entonces, ¿cómo llamamos a los que siguen estas doctrinas? El término cristiandad puede tener diversas connotaciones. Las más comunes refieren al conjunto o comunidad de cristianos, así como el espacio geográfico en donde el cristianismo se encuentra difundido. Es decir, la cristiandad representa a los casi 2.000 millones de cristianos que usualmente se identifican bajo alguna de las diversas ramas del cristianismo, las cuales tienen a sus respectivos líderes. Asimismo, a veces este término refiere a los periodos de la Edad Media y moderna, cuando las iglesias católica y ortodoxa representaban mucho poder geopolítico, cuyo inicio está usualmente asociado a la caída del Imperio Romano de Occidente y consolidado con la coronación de Carlomagno por el Papa. Y es aquí donde volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo es que en nombre de un mensaje de paz se derramó tanta sangre? Aquí tienes la respuesta. Al convertirse el cristianismo en una religión jerarquizada, adaptando la figura de Jesucristo, un mortal, a la de un ser divino, tergiversando sus características hacia un mundo de opulencia y autoproclamándose los líderes religiosos como los elegidos por Dios, es la manera en que la población comenzó a creerles, porque tenían el poder, así como la última palabra. Asimismo, añadieron elementos para trabajar en base al miedo. Si no aceptas el mensaje, te espera el infierno. Si dices herejías, te espera la hoguera. Pero si vas y combates a los infieles musulmanes que han tomado la ciudad santa, Jerusalén, te espera el paraíso a cambio. Nada más alejado del mensaje original. Esto es lo que ha sido la cristiandad por mucho tiempo. Y bueno, con esto no quiero negar ni afirmar la divinidad de Jesucristo, porque como dije en un inicio, esta comparación se basa en los hechos más aceptados universalmente. Al final de cuentas, esto es un tema de fe, pero importante que nos cuestionemos. ¿Realmente el mensaje de Jesús, es decir, el cristianismo, se ve plasmado en todo esto que hemos visto a través de la historia de la cristiandad? No lo sé, lo dejo a tu criterio. En fin, ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees en la existencia de este personaje? Y de ser así, ¿crees en los atributos divinos que le otorgó la cristiandad? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!